debate y por supuesto que lo vamos a hacer con Alberto Ruscolequier, él es analista internacional. Hola Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Paz, un placer. ¿Qué tal, Plas? Un gusto estar contigo nuevamente. Para mí Era un también un poquitito el placer. tema, no, gracias. El tema un poquitito en cuestión Sí, es que habida cuenta de que, bueno, Israel está esperando la oportunidad que aparentemente va a ser decidida conjuntamente con Estados Unidos, fundamentalmente porque Estados Unidos también tiene intereses enormes en Medio Oriente, Gran Bretaña, por supuesto, es una zona de enorme interés. Y en definitiva, recordemos que en Estados Unidos el martes 5 de noviembre va a haber elecciones. claro, Y también es cierto, la profundidad del ataque y los objetivos militares que van a estar en la brújula del ataque de Israel, está sí, también en función de una negociación política y que el curso de los acontecimientos un poquitito puede cambiarse a Trump o Kamala Harris finalmente la vencedora de las elecciones. Pero veamos un poquitito el interés que habíamos charlado la semana pasada. sí, También es cierto el tema del interés que tiene Gran Bretaña dentro de esta zona del Medio Oriente. Y cuando hablo de Medio Oriente, quiero referirme muy específicamente a los países que están en el Golfo Pérsico y muy especialmente al llamado Consejo de Cooperación del Golfo. Gran Bretaña, recordemos que a partir del 1 de enero del 2021 se sí, retiró de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado Gran Bretaña dejó de tener los beneficios de poder exportar a países que estaban dentro de la Unión Europea sin ningún tipo de arancel. claro, Ese beneficio, por supuesto, lo perdió. Y también es cierto que muchos trabajadores que estaban en Gran Bretaña, que eran europeos, gozaban de la posibilidad de trabajar tranquilamente en Gran Bretaña, cuando Gran Bretaña se separa, también pierden ese beneficio. ¿Qué quiere decir? Que a Gran Bretaña le estaría faltando mano de obra en aquel momento que tuvo que empezar a subir los sueldos para poder conseguir trabajo. Y claro, también es cierto que esto le provocó inflación, porque productos que se traían de Europa ahora ya vienen con un arancel determinado, ya claro. no trabaja más con arancel cero. Entonces, ¿por qué Gran Bretaña tiene también puestos los ojos especialmente en estos lugares del Golfo Pérsico, donde está ese Consejo de Cooperación del Golfo? Por el Consejo de Cooperación del Golfo, Paz, lo Sí, integran 6 países. En realidad, estos países son Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar. ¿Qué tienen en común estos países? Tienen en común tres, cuatro cosas. En principio son todos a ver, islámicos. En principio son todos islámicos. Quiere decir que tienen una orientación, miran al mundo de alguna manera bastante parecida. claro, Segundo, son países relativamente pequeños, excepto Arabia Saudita, que es mayor que los otros países, son países muy pequeños, pero tienen una enorme reserva petrolera y tienen claro, muchísimo dinero. Para darnos una idea, el PBI de Qatar por sí, habitante es $125.000. Quiere decir que el promedio da $10.000 per cápita por habitante. claro, Fíjate de lo que estamos hablando. sí, sí, Cuando yo estoy hablando de enormes reservas de petróleo, la gente, para tener una idea, porque cuando uno dice miles de millones de barriles, hay que tener en cuenta lo siguiente: el mundo produce aproximadamente 103 millones de barriles de petróleo por día. 103 millones. Arabia Saudita tiene una reserva aproximada de 266.000 millones de barriles de petróleo. ¿Qué quiere decir? Que las reservas de Arabia Saudita alcanzarían para casi 8 años de abastecimiento petrolero para todo el mundo si otros países no produjeran petróleo. Es claro. cosa que no entra en la Es cabeza, la terrible la dimensión de. cantidad, sí, la dimensión. Claro, en consecuencia, si sabemos que el petróleo y sus derivados son un hecho fundamental en las economías del mundo, no menos cierto es que Gran Bretaña también observó esta situación, que la viene observando hace rato, que también es cierto que Gran Bretaña se retiró del Brexit. En mi opinión fue una política que posiblemente, si se hiciera hoy el plebiscito que se hizo en el año Sí, 2016, seguramente los británicos votarían no querer separarse de la Unión Europea. Lo concreto es que Gran Bretaña está haciendo nuevamente acuerdos de libre comercio, tratando de hacerlos, ya esto es oficial, que empiezan ya desde el año 2021, con estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, para sí, tener ventajas comparativas. Recordemos que los países de cooperación del Golfo
tienen Sí, entre sí ellos comercian con arancel cero y que solamente tienen un arancel externo común y que en su momento estos países querían, que finalmente no se concretó, también tener una moneda única entre ellos. Esto no lo pudieron concretar. Pero lo concreto, Gran Bretaña retirada del Brexit, con este efecto que le provocó, y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que este consejo se constituye en el año 1981. Pero fíjate que esa fecha coincide en el mundo con una guerra enorme que tuvo Irán con Irak, que duró 8 años, y que esa época también es una época que viene muy conmocionada, porque en el año 1980 Rusia invade Afganistán. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa zona, con estos países muy ricos y muy pequeños, estaban muy temerosos de esta inestabilidad política que había, por ejemplo, con la guerra de Irán-Irak. Entonces hacen una alianza económica para presentarse al mundo como un bloque unido, económico, fuerte, poderoso, claro. para que eventualmente sea considerado de mayor manera y no que sea visto como una sola fracción pequeña de un territorio. Y esto es lo que estamos viendo en consecuencia. El petróleo mueve al mundo, los intereses están, Gran Bretaña tuvo que barajar y volver a dar de nuevo, está trabajando fuertemente con estos países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y Claro, ten en cuenta que sí, cuando hablamos también del Consejo de Cooperación del Golfo, estos son países que si vos le agregás Irán y si le agregás Irak, estos países estarían dentro de lo que se llama el Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, que el pequeño detalle, que ahí está el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, por ahí pasan 20 millones de barriles de petróleo por día. ¿Qué claro. quiere decir? Que el 20% de la producción mundial de petróleo pasa por esa vía marítima y por ahí pasa el 25% del gas del mundo. ¿Qué quiere decir? Por eso, cuando hay estos conflictos en Medio Oriente, enseguida, por ejemplo, ¿qué dice Yemen, que está en esa zona? Vamos a bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué dice Irán? Vamos a bloquear el estrecho de Hormuz. Está provocando eventualmente un casus bellis, un causa de guerra, y en consecuencia, si vos a esto lo agregás, que Israel amenaza dentro de sus planes de guerra, hipotéticamente, que lo tiene considerado, atacar eh, las, un puerto fundamental que es una isla que hay en Sí, Irán, que desde donde se despacha el 95% del petróleo iraní. Si Israel golpeara esas instalaciones petroleras en esa isla, que está a 25 kilómetros de la costa de Irán, el mundo vería que Irán estaría, digamos, dejando de abastecer una parte importante del petróleo, provocaría claro. una elevación de los precios, y es por eso que la presión norteamericana hacia Israel es que los objetivos militares no incluyan a esta instalación petrolera marítima de despacho del combustible y ni que tampoco incluya las instalaciones nucleares que Irán tiene en zonas de Natanz e Isfahan. La verdad es que, fíjate vos, Paz, yo siempre Sí, digo, el mundo es todo un tejido que está totalmente conectado. Cuando hablamos de claro. economía, está conectado con la política, está conectado con la geopolítica. En consecuencia, diseñar objetivos militares en una zona tan tremendamente complicada como Medio Oriente no es un tema fácil. Si a eso le agregás que eventualmente en Estados Unidos va a haber unas elecciones y que cualquier cosa que pase en Medio Oriente va a tener que tener de alguna manera la luz verde de Israel de Estados Unidos de Norteamérica, vemos estos momentos de tensión que, bueno, que se está esperando. Yo personalmente creo que, bueno, que de alguna manera una fecha también va a ser después del 5 de noviembre para ver un poquitito si se va a ralentizar este ataque de Irán o va a ser un poco más poderoso como que eventualmente quieren algunas personas en Israel. Claro. Veremos cómo sigue la historia. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, Alberto, en relación a lo que mencionaste del Golfo, ¿cuáles serían las ventajas que tendría Gran Bretaña de esta alianza, ¿no? Cuando deja la Unión Europea y decide pasar con los países del Golfo? Recién mencionaste Bueno, algunas, como el petróleo, que es clave en un contexto actual, donde el 90 y pico por ciento del petróleo sale de este sector, pero ¿cuáles otras podrían ser para bien, este muy país? buena pregunta, muy buena pregunta. Esto nos abre un poquitito la ventanita de la economía de Gran Bretaña, de su comercio exterior. Sí, El comercio exterior de Gran Bretaña es deficitario en 260 mil millones de dólares por año. 250 a 260 mil millones de dólares por año.
En consecuencia, este déficit trata de ser revertido. Ahora, ¿cómo revertirse un déficit? Tenés que fijar en países que tienen mucho poder adquisitivo, Sí, como son, por ejemplo, estos países que están en el Golfo Pérsico, y son países que nos producen gran cantidad de hechos industriales. Y Gran Bretaña es una potencia económica, es una potencia industrial. Cuando digo claro, potencia económica, Gran Bretaña tiene una economía que es 7 veces el tamaño de la República Argentina. claro, 7 veces el tamaño. terrible. No es poca cosa. Tampoco es poca cosa el déficit comercial que tiene. En consecuencia, si vos tenés la posibilidad de abrir un mercado, ventajas comparativas, acuerdos de libre comercio con estos países de Sí, cooperación del Golfo y del Golfo Pérsico, bueno, estás abriendo una ventana que va a ayudar, sin duda, eventualmente a que este déficit se vaya de alguna manera, no digo desapareciendo, por supuesto, pero sí que se vaya un poquitito achicando. Y la verdad es que todos los países en esa manera tratan de ganar mercados. Ahora, ¿qué claro. mejor mercado? Estos países con enorme poder adquisitivo que prácticamente son casi dependientes de solamente un producto, que es el petróleo y eventualmente sus derivados. Y aquí está la apuesta que hace Gran Bretaña en esa zona. Claro. Alberto, yendo un poco más al conflicto bélico que hay en el Medio Oriente, ¿qué postura manifestó Gran Bretaña? ¿Qué pasa con el armamento que envió hacia Israel? Mira, es correcto lo que vos decís, a punto tal de que incluso, hoy estamos ahí, hace una semana, 10 días, Sí, un poquito más de 10 días, el primer ministro de Gran Bretaña, Starmer, dijo que en el caso de un conflicto que no cabe duda que Gran Bretaña apoya a Israel. Esto fue una declaración concreta de Downing Street, que es el primer ministro de Gran Bretaña. O sea que la posición de Gran Bretaña al respecto es total. Biden, por claro. ejemplo, fíjate, estuvo de alguna manera diciendo que bueno, que hay que algunos elementos militares muy sofisticados no hay que llevarlos a Israel, y sin embargo hoy, mientras vos y yo estamos hablando, ya está instalándose un sistema adicional antimisilístico que envió Estados Unidos de Norteamérica con Sí, personal norteamericano que está siendo colocado dentro de Israel. Hasta que, bueno, en definitiva, no te quepa la menor duda, si esta conflagración pasa a mayores, Gran Bretaña va a estar al lado de Israel porque Gran Bretaña está al lado de claro. Estados Unidos. En ese plano, geopolíticamente se manejan de una manera muy, muy, muy ajustada y muy concomitante. Totalmente. Bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar el 5 de noviembre con las elecciones en Estados Unidos que inevitablemente repercuten en el mundo. Total. Y precisamente ahí están uno de los estados que están luchando ambos candidatos, es el estado de Pensilvania, que se denomina Sí, un swing state, un estado oscilante, que una campaña te puede votar para demócratas, o otro puede ir para los republicanos. En definitiva, está tan ajustada las elecciones que cualquier sí. encuesta está dentro del margen